Refiere a la política, no está ajeno el justicialismo, y vamos a hablar con el vocero del Interventor Barrio Nuevo, con Carlos Campolongo. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el gusto es nuestro de dialogar. Sí, el gusto es nuestro que participes del programa. Mi nombre es Jorge y me acompaña Fernanda. Creí que le ibas a decir Hoy vos. estás con los nombres terribles. No, te doy el pie para que hables, pero decime, Carlos, Jorge, ¿cómo va el tema del peronismo y si a los temas que tratan se incluye este de la oposición que va a tratar la suba de tarifas? Ahora Macri le acaba de poner otro condimento más, que es volver al Fondo Monetario. ¿Algo de todo eso se habla en esa intervención? por supuesto que la mayoría, todos, y ya los que de alguna manera más próximamente o más lejanamente estamos imbuidos de la política con P mayúscula y del compromiso con lo público y del compromiso con nuestra sociedad, con nuestro pueblo, con nuestra comunidad. Por supuesto que hablamos. Lo que ocurre es que hay planos institucionales distintos. La intervención tiene como cometido principal la reconstrucción, sí, el dinamismo y otra serie de metas del Partido Justicialista, repito, institucionalmente hablando. Pero bueno, hay personas con las cuales dialogamos que están justamente promoviendo de alguna manera esto que es un parar con este aumento ilógico e irracional de las tarifas sin ningún tipo de cálculo racional y con el peor de los efectos, que muchos con esfuerzo, con nuestra jubilación, con lo que fuese, vamos cortando, elegimos esto, lo otro y podemos pagarlo, pero hay millones de argentinos que no pueden pagarlo. Entonces, nuestro cometido no está en el plano parlamentario, en donde se está desarrollando eso, que por supuesto le prestamos absoluta atención, ¿sí? Más allá de que si el Parlamento tiene facultades o no para fijar las tarifas, lo que pasa es que el Ejecutivo tampoco tiene facultades para fijar las tarifas arbitrariamente. Vamos a poner las cosas en claro en este debate. A mí me parece bien que en una comunidad organizada sea el Ejecutivo el que está obligado a cumplimentar eso. Ahora, cuando ya vienen los desvaríos y vienen las arbitrariedades y subo las tarifas porque las subo y después doy como excusa algo irrazonable que escuché esta mañana por parte del presidente de la Nación, de que los argentinos nos habíamos acostumbrado a vivir de prestado, digamos, ¿no? A vivir de regalo. Lo dice un presidente de la Nación que yo no conozco sus sacrificios personales en la vida. Entonces me parece realmente, voy a tratar de resguardar, pese a que desde la investidura presidencial no se resguarda lo que debería ser el ejemplo de esa investidura, porque, te insisto, yo todavía no puedo borrar de mi mente poner un perro en el sillón presidencial. Me parece que es sintomático. Entonces, nosotros no estamos siguiendo, digamos, porque no nos corresponde ese tema, pero sí, por supuesto, que hablamos entre nosotros sobre cuál es la situación general del país y el rumbo errático que tiene el gobierno con parche tras parche sobre la situación macroeconómica, nada más. No estamos hablando de ningún problema de fondo, estamos hablando de campaña electoral, digamos, estamos hablando de marketing, estamos hablando de banalidades. Claro. No nosotros, me refiero a lo que se quiere crear como estado de la opinión pública. Pero este estado que vos decís, les es más fácil meterlos a todos bajo el mismo paraguas dentro del peronismo, porque no creo que haya un peronista que ahora no se quiera sumar en esta discusión. A eso voy, ¿no es cierto?
El gobierno le está dando la posibilidad de juntarse, porque mucho de lo que pasó hasta ahora y muchas de las decisiones que tomó el gobierno son porque la oposición estaba fragmentada, y en esa oposición lo más fuerte es el peronismo cuando está unido. Sí, convengamos que la oposición yo creo que es más amplia que el peronismo, digamos, debería ser, en todo caso. Sí, por supuesto que el peronismo todavía guarda, por trayectoria histórica, por organizaciones, sobre todo con sus dimes y diretes, la organización, digamos, que se suele denominar como columna vertebral, que son los obreros organizados, las discusiones de condiciones de trabajo y paritarias. Ahora, no es la función nuestra en la intervención acometer eso. En cuanto a lo otro, que es muy importante, lo que usted menciona, es sí buscar como objetivo la unidad. Ahora, la historia política enseña que ese tipo de objetivo, la unidad, debe ser perenne, perdurable, no debe ser de pura ocasión. El país está en situación tan grave, yo diría gravísima, que no da para juegos del poder superficiales, da para justamente elaborar un pensamiento político que se ponga en acción y una acción que conlleve un pensamiento político. Concretamente, para la mayoría de los peronistas, este proyecto político que encarna el presidente Macri es un proyecto político que deja fuera a la mitad de los argentinos. Entonces, obviamente nosotros, por un montón de razones, no estamos de acuerdo. Ahora, tampoco entro en el facilismo de que el amontonamiento de cualquier manera para hacer oposición, porque tenemos ahí muy cerquita en la historia, lo que ocurrió con la alianza, ¿no es cierto? Sí. Entonces, me parece que hay que profundizar más el debate político, las ideas políticas y clarificar dónde está cada uno. El peronismo recupera y va a recuperar lo que es su norte histórico. Que hay peronistas en ese sujeto llamado kirchnerismo que son auténticamente peronistas, pero por supuesto que los hay. Pero con la misma honestidad intelectual le digo a usted que hay mucho en ese estado gaseoso del kirchnerismo, más allá de todo lo que pueda convocar o dejar de convocar la ex presidente de la Nación, que no tienen nada que ver con el ideario justicialista. Nosotros no somos ni izquierdosos ni derechosos, más allá de que estas categorías analíticamente puedan servir. Y no tenemos esa enfermedad infantil, decía Lenin, del izquierdismo. Léase progresismo, léase cómo se lleva. Claro, usted le podrá decir, pero usted entonces Campoló es reaccionario. No, no soy reaccionario. Me siento tan peronista que justamente de la izquierda me llaman derecha y de derecha me llaman izquierda. Quiere decir que estoy bien posicionado. ¿Qué tal, Campolongo? Fernanda lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Fernanda? Bien. El otro día escuchando al Negro González Oro el domingo, es interesante también el trabajo del comunicador y del periodista en cuanto a ir perfilando o siendo, bueno, esto que usted está también cumpliendo la función formal, que es vocero, pero bueno, el Negro González Oro se lo ha emparentado con Scioli en su momento y ahora nombró varias veces a Juan Manuel Urtubey, que no sé si realmente ya lo nombraba tantas veces que dejó muy en claro de que está, no sé si acompañándolo en una campaña, pero que está ahí muy cerca. También está en esa tarea, digamos, del periodista a tratar de mostrarle a la sociedad hoy un candidato, un referente que no sea Cristina en esta incertidumbre que se vive. Bueno, y si no es Mauricio Macri, si no es el PRO, si no es Cambiemos, ¿qué nos ofrece el peronismo, no? También para ir pensando para el año que viene. Es interesante y compleja su reflexión.
En primer lugar, yo trataría de desagregar lo que haga cada periodista individualmente como apoyo, propaganda, llámelo usted como quiera, bueno, es responsabilidad de ese periodista y yo no voy a abrir juicio sobre eso, ni sobre González Soro, ni sobre nadie. Digamos, ellos sabrán por qué lo hacen. Desde la intervención tenemos una clara normativa que establece que la intervención debe ser ecuánime con todos aquellos que quieran competir dentro del peronismo. Ahora, permítame agregarle, a lo mejor para sostener un diálogo con usted, el peronismo comenzó y ofrendó muchos sacrificios y fue proscripto y fue exiliado en serio, ¿sí?, durante muchísimos años, mucho antes de Cristina Kirchner. ¿Sí? Esto no va en desmedro personalizado, sí probablemente en críticas políticas que yo le haga a la expresidenta. Usted sabe perfectamente que yo, salvo el voto del 2003 a favor del expresidente Kirchner, yo no acompañé al kirchnerismo. Y estoy de acuerdo con, digamos, ni siquiera diría el proyecto político, porque no me aparece claro el proyecto político. Insisto, en el kirchnerismo hay peronistas, compañeras y compañeros que sí, que han elegido ese rumbo y está muy bien que así lo hagan, pero también con la misma honestidad intelectual, repito, en el otro extremo de la nebulosa hay personas que todavía siguen tildando al peronismo de nazifascismo. Claro. Le quería consultar por todo lo que quiera. Por los dichos de la señora Legrand el fin de semana, cuando habla de la decepción que le causa este proyecto, o sea, la gestión de Macri, ahora se la ve rápidamente decepcionada, defraudada, dice Mirta, pero también expresa ahí cuando le responde a Tombolini, dice, no, yo creo que el peronismo, o sea, además de que dijo estoy decepcionada, le puso una ficha a que, bueno, el peronismo va a ofrecer propuestas, digo, vuelvo a quizá al tema del mirar al 2019, digo, ¿estamos los argentinos ahora ante este momento tan crítico, mirando a ver qué nos puede ofrecer el espacio, tan ansiosos por eso, incluida Mirta? Era una de las partes que yo no contesté de su interesante observación, ¿no? Sobre usted más o menos, trato de reproducir lo que decía, si los periodistas deben orientar o no. Sí, o mostrar alternativas, opciones, o decir... mostrar alternativas. ¿No? Lo que pasa, estimada Fernanda, es que la alternativa, insisto, primero hay que esa alternativa convertirla en una posibilidad de perdurabilidad en el tiempo. ¿Sí? Esta cuestión gaseosa de los espacios que uno salta con o sin garrocha de un lugar al otro, me parece que no es bueno para el debate político en serio. Pero, insisto, yo en cuanto a la orientación e interpretación periodística, cada uno en su espacio sabrá con qué responsabilidad actúa, meditando sobre la situación actual de nuestro país. Ahora, la expectativa, socialmente hablando, si usted quiere, sociológicamente hablando, y es lógico que suceda, podremos vivir permanentemente en una dirección de no tener un horizonte alzador. La verdad es que es lo que me pregunta, y yo me entero de la pregunta. Yo creo que no, pero eso, ¿cómo se llena? Eso se llena justamente con la consideración política clara y amplia de lo que está pasando y de lo que no tiene que ver con este proyecto que solamente se ocupa de los parches macroeconómicos. Claro. ¿Me entiende? Sí. No hay ningún enfoque en ningún tema estructural de la Argentina serio en este problema. No. Como no creo que pueda hacerlo seriamente en cuanto a densidad política, no en cuanto a impacto electoral, lo puede hacer el señor Durán Barba, que lo único que repite y repite y repite es el viejo adagio romano y maquiaveliano del divide et impera. ¿Qué le dio resultado al oficialismo hasta ahora? Producir eso,
Y en ese sentido tendrían que replanteárselo los dos actores principales que han sido funcionales entre sí. Me refiero a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me parece que lo que usted plantea, que es muy interesante, es cómo logramos construir el pasaje, el tránsito de una oposición a una alternativa creíble. Y esto obviamente no lo vamos a lograr durante este fin de semana, tenga la seguridad de eso. Sí. Ahora, el tema de por ejemplo, se me ocurre Monzó, ¿no? Sí. Genera también una cierta expectativa en los peronistas, porque es alguien que está, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que se lo nota disidente, es del peronismo. Puede ser una... Perdóneme, vamos a ser precisos con la historia. Él se hizo peronista en la década del 90 con Carlos Saúl Menem y, según me dicen, fue un excelente intendente en Carlos Tejedor. Según me dicen, yo no tengo pruebas en ese sentido, pero me dicen que fue un intendente. Él viene de UPAU y de la UCD. Me parece muy bien, esto no significa que hay que rechazarlo. A lo mejor han comprendido la complejidad de los fenómenos sociales, y eso está muy bien. El peronismo nunca fue expulsivo, ni sectario ni excluyente. Ahora, no centremos todo el debate político en si Monzó viene o no viene al peronismo. Porque el peronismo es, como le decía, más que Cristina, es mucho más que Monzó, es mucho más que Carlos Campolongo, es mucho más que Barrio Nuevo, es mucho más que Julio Bárbaro. Porque si no logramos justamente un cometido colectivo sobre el proyecto de nación, vamos a seguir dando vuelta y danzando a través de nombres y apellidos. Está bien. Y eso es ultrapersonalismo, pero no es política. Está bien. Hubo aquí en Realpolitik una información que tiene que ver con Finocchiaro, con el ministro de Educación Nacional, donde una mujer, lo denuncia por... Sí, lo he leído. ¿Qué opinión le Los merece? leo a ustedes. ¿Pero debería dar el paso al costado el ministro o esperar hasta que esta denuncia tenga algún tipo de sentencia? La verdad que yo sería muy osado. A mí me sorprendió de alguna manera, porque espero en general, no de Finocchiaro solamente, de cualquier funcionario político un comportamiento ejemplar. Esto no quiere decir que no podamos tener flaquezas o pecados, pero una cosa son los pecados de tipo venial y otra cosa son los pecados de tipo mortal, como es, según se relata en la crónica, un intento de abuso sexual. Claro. Pasando al tema del PJ, hoy viene Gioja aquí a La Plata, Campolongo. Viene al PJ, justamente a la sede del PJ de La Plata. Así que no sé si estaba al tanto de la actividad de Gioja. No, y viene como presidente del PJ. No se enteró que está intervenido. No, la verdad que no sigo minuto a minuto la vida de Gioja. Claro, justamente. En realidad, desde el punto de vista de la intervención, la administración Gioja tiene muchísimas cosas que clarificar todavía. Muchísimas, desde los desvíos de afiliados al justicialismo hacia Unidad Ciudadana, hasta la presentación de libros, hasta la firma en el Banco Nación, en fin, todo eso lo va a clarificar un organismo independiente, que es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con la cual se va a firmar un acuerdo marco autorizado por la jueza electoral. Pero la verdad que no me quita el sueño lo de Gioja, no me quita de ninguna manera el sueño. Por mi parte, la última tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Lo hemos visto en uno de los programas para mí más emblemáticos de estos últimos tiempos, instalando de vuelta el programa político en la televisión abierta, en Intratables, y ahora, en otro rol también, pero ¿lo asombra en estos momentos ver una Pamela David un poco más cuestionadora, una Mirta defraudada? O sea, ¿cómo ve al periodismo después de este paso también por Intratables y viendo a los íconos, a los formadores de opinión, cómo van por ahí cambiando algunos pareceres o posturas ante el gobierno, ante las medidas del gobierno? No sé qué reflexión hace. Ya lo meto más en la labor periodística. Sí, fantástico.
¿Usted tiene más o menos una hora de programa para seguir o no? ¿Sí? Sí, no, da Digo, para... porque lo que ha tocado es un tema muy, muy complejo que tiene diversos planos. Claro. Los comportamientos individuales, bueno, pueden ser sí objetos de interpretaciones y aún de crítica. En los comportamientos públicos, si alguien hasta el día de ayer daba la vida por Scioli y después pegó el salto, y bueno, son actitudes, yo no las juzgo, no me quiero poner arriba de ningún púlpito. No, yo no. puedo dar cuenta de mi trayectoria como político, con mis errores y con mis aciertos, pero puedo dar cuenta de lo mío y de lo que yo entiendo de la política y respondo a todas esas preguntas. Ahora, lo otro que usted me está preguntando, bueno, tendría a su costado los malintencionados o que tienen algún tema vinculado a una mala conciencia, van a ver lo que se llama vulgarmente el oportunismo. Digamos que convengamos que en el periodismo en general es posible advertir el oportunismo, por diversas razones, en muchos casos por déficit de información o de formación, en otros casos por cuestiones más non santas, vamos a llamarlas de esa manera, ¿sí? Pero los cambios en sí mismos, me parece que bueno, sí, yo con la señora Legrand he ido alguna vez al programa, antes cuando inicié mis pininos teorísticos, sí, cuando lo tenía en Canal 9, me invitaba por cuestiones periodísticas, he estado hace poco cuando presenté mi libro. Bueno, ella también ha tenido alguna creencia en su momento sobre el presidente Menem, estaba la fotografía de ahí, en la escenografía, pero yo no haría, la verdad, frente a las cuestiones graves que estamos atravesando, no me enredaría en una cuestión ni con Mirta Legrand, ni con la Nata, por nombrar a alguno, ni con nadie, digamos. Trataría de intercambiar ideas con argumentos. Supongo que la señora Legrand, que es muy perceptiva, por algo tiene tanto tiempo de perdurabilidad y yo diría hasta que reconocimiento, porque es una persona que pisa los 90 años y bueno, y sigue activa y lee. Por ejemplo, yo descubrí que las partes sobre las que ella me preguntó de mi libro, por ejemplo, las había leído, lo vi ahí. Todos tenemos posibilidades de cambiar, no hay que ser en este sentido tan... Sí, es verdad, sí, tan drástico. Y además, lo bueno del ser humano es reconocer cuando se ha equivocado, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso me parece bueno, me parece plasticidad, no ser de plástico, sino la plasticidad en la estructura de personalidad, ¿me entiendes? Otra cosa es ser panqueque, así como... Ya. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Aquí se acuñó lamentablemente el término borocotización, ¿no? Claro, que tiene que ver mucho con esto de los espacios políticos y demás, el salto con o sin garrocha. Ahora, yo lo digo sin tratar de ir a nadie, no creo que fue gratuito el pasaje, por ejemplo, de Borocotó al principio de la gestión del presidente Kirchner y con la intervención de Alberto Fernández, que había sido compañero de legislatura. Yo lo tuve como presidente de una comisión a Borocotó. Pero bueno, no quiero transformarme en juzgador. En todo caso, soy un observador comprometido, trato de meditar las cosas que digo, seguramente que me equivoco como cualquier ser humano, y seguramente que tengo también mis convicciones como cualquier ser humano. Ahora, cuando usted está en un lugar que va más allá de su individualidad, me parece que el político debe, por supuesto, prestar atención a sus convicciones, pero debe acordarse que el político debe procurar el interés general. Y esto no es charlatanería, lo que le quiero decir es lo siguiente: usted debe saber combinar sus convicciones con lo que llamaba Max Weber la ética de la responsabilidad. Claro. Vale decir, usted con una decisión no es que está decidiendo sobre usted mismo, usted está decidiendo sobre un conjunto que puede acompañarlo en más, que puede acompañarlo en menos.
al cual el político debe persuadir y hacer pedagogía. Perón en esto era muy claro. Política no es mandar, es persuadir, que es el acto justamente de esto que estábamos hablando con usted, Fernanda, hace un rato, de lograr un cambio en la persona, pero no lograr el cambio por el cambio mismo, sino porque eso nos habilita más al reconocimiento del otro, del prójimo, al reconocimiento de que vivimos en una sociedad, no vivimos en nuestro puro ombligo o narcisismo. Este es un mal de época. Dije la última, pero bueno, debo decir que voy a hacer otra y tiene que ver también con lo televisivo. Se repite. No sé si contesté su pregunta. Sí. Sí. ¿Volvería Intratables? No en este momento, no porque tengo responsabilidades. No, pero sacando que, no sé, mañana, digo, en un futuro, volvería a compartir panel con tanta gente que se lo ha visto congeniar muy bien, digo, ¿le ha quedado una buena experiencia? ¿Cuál es el balance? ¿Congeniar bien conmigo? Y lo vi que había formado un lindo grupo, eso es lo que se veía en panel. Sí. No Además sé. yo creo, a ver, vamos a ponerlo en su justo lugar, no he escrito, lo he escrito en el libro que presenté el año pasado, así que probablemente no le voy a decir nada nuevo, pero a ver, yo reconozco lo que son primero la visibilidad y las reglas de un show. Claro. Digo, esto hay que tener conciencia de eso. Después cada uno marca sus límites. Hasta dónde, diríamos en términos de un gran autor y ensayista italiano, 6 personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello, uno después toma la decisión si el personaje lo come a uno o no. La televisión es una picadora de carne, Fernanda, de narcisismo, de un montón de cuestiones a las que atravesamos todos. Ahora, los límites después ahí sí los marca cada uno. Vale decir, si yo encuentro condiciones, digamos, para poder, reconociendo las reglas del show, el vértigo del show, el minuto a minuto, todo lo que usted quiera, que es para considerarlo, encuentro mi pequeño lugar allí. Yo no soy de los que acá en radio, porque es un diálogo distinto el que estoy manteniendo con ustedes, pero si yo tengo que expresar una idea, miro, observo, escucho y después puedo llegar a expresarla en 30 o 40 segundos. No necesito hablar 5 minutos para que me vean más. Esto es muy propio de la televisión, ¿me entiende? Y no se dan cuenta que en los fenómenos televisivos, esto está recontraestudiado y lo he aprendido por experiencia al conducir un noticiero, usted no transmite linealmente, usted dice A y el público interpreta A. No, el público también tiene su actividad de proyección sobre la palabra. Entonces ahí, perdón, No, está bien. puede haber malos entendidos, puede haber interpretaciones que están muy cargadas de subjetividad de cada uno, tanto del enunciador como del enunciatario. En fin, la comunicación es un problema muy muy complejo, ¿no? No es lineal como se creía en alguna época con esa teoría de la jeringa hipodérmica, que usted ponía una inyección y entonces el espectador actuaba tal cual. No digo que sea desechable esa, llamémosle, manipulación del espectador, pero no es tan lineal y tan simple como a veces se cree. Y en política mucho menos. Hubo un presidente que fue Abraham Lincoln en los Estados Unidos, y luego John Kennedy, que retoma la frase que dice que se puede engañar a todos durante poco tiempo. Se puede engañar a pocos durante algún tiempo más, pero nunca se puede engañar a todos durante todo el tiempo. Hay siempre un momento en donde empieza a emerger el grito de "el rey está desnudo", y yo lo llevaría a una gráfica que vi algunas semanas que me impactó, que dice: "te mienten en la cara". Guarda con eso,
Carlos, mi última pregunta con respecto a la intervención, luego de establecer la transparencia en el PJ, al final de la intervención, ¿esperan que todos los candidatos tengan oportunidad? ¿Esperan una gran interna? ¿O esperan la aceptación de ir por dentro y por fuera? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes en la intervención del PJ? No, como partido justicialista, lo que decíamos y lo que vamos a agregar para todos los que lleven el lema nuestro, vamos a llamarlo así, o la representación nuestra, es que tengan un compromiso férreo con el peronismo. Esto no quiere decir que el peronismo solo alcance para gobernar esta crisis, pero bueno, eso se irá viendo paulatinamente después. Pero para lo que vendría a ser, si es que los tiempos no dan, nosotros tenemos planificado, como le decía, abrir, no el empadronamiento, pero sí una reafiliación, porque hubo muchos desvíos hacia Unidad Ciudadana, de afiliados al justicialismo, como le decía antes. Pensamos hacerlo, y lo que sí tenemos como norma es que todos aquellos que quieran competir, que se presenten. No es el método perfecto de reconstrucción del justicialismo, pero es el intento o el camino o el sendero para que lo sea. Hacer una caída general de padrones, esto es opinión mía, ni siquiera de la intervención, es mía. Sí. Hacer caer todas las afiliaciones y producir un reempadronamiento puede llevar un debate de 1 año y medio. Pasaron las elecciones. Claro. Nosotros no queremos que pasen las elecciones y se favorezca a alguien. Queremos que el justicialismo sea ese vertebrador de un proyecto de Argentina distinto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber participado del programa, pero ya nos quedamos sin tiempo. Le agradezco muchísimo. Discúlpenme si me No, un al placer. contrario. Seguiríamos toda la tarde, pero el tiempo es tirano. Bueno, habrá oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Ahí estaba Carlos Campolongo, el vocero de la intervención Sí. del Partido